Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos fraternales en nuestra cita semanal. Estos domingos, aunque son del tiempo ordinario en el ciclo de San Marcos, estamos siguiendo de una manera especial el Evangelio de San Juan en todo el capítulo 6. Ha sido, digamos así, una digresión, un desvío del seguimiento de San Marcos, puesto que San Juan ahonda, profundiza todo el significado de la multiplicación de los panes que Jesús realizó en el desierto. Ese fue un acontecimiento que llamó tanto la atención de la gente y de los primeros cristianos que los 4 evangelios lo narran, e incluso uno de ellos lo narra 2 veces. De manera que estamos en la continuación de ese acontecimiento tan excepcional. El Señor Jesús, que con solo unos pocos panes y unos pescados da de comer a una multitud de por lo menos más de 5,000 personas. De manera que al final de ese acto tan maravilloso, la gente quiere proclamarle rey y terminábamos el texto del domingo pasado diciendo que simplemente se les escapó. Jesús no estaba buscando un liderazgo de tipo político, de tipo social, y entonces simplemente se escapa él solo al monte en oración. Sin embargo, la gente le sigue y le acompaña después hasta Cafarnaúm. Y allí es donde se sitúa el resto del texto que ahora leemos de San Juan, en la sinagoga de Cafarnaúm. Esa sinagoga donde Jesús solía enseñar muchas veces, la sinagoga de aquel pueblo al que se le llama en los evangelios su ciudad, la ciudad de Jesús. Era también la ciudad de Pedro y de su familia y de Andrés. En fin, una ciudad en donde conocían a Jesús, en donde él pasaba muchas veces a la orilla del lago entre los pescadores y en aquel lugar, Cafarnaúm, que tenía también mucho movimiento comercial. La gente le busca y la escena que hoy nos ofrece este capítulo 6 del Evangelio de Juan comienza como una nueva parte. Fíjense ustedes que en toda la primera parte, después de la multiplicación de los panes, todo es éxito, todo es favorecer la figura de Jesús y de su mensaje. Sin embargo, en esta escena que hoy se nos narra, comienza un poco una tensión, podemos decir. Comienza a manifestarnos el Evangelio de Juan como también hubo en aquellos principios del cristianismo una aceptación, una crítica e incluso una oposición a Jesús, que viene en primer lugar de las autoridades judías que comprendían el alcance de las palabras y de los gestos de Jesús y que no querían aceptarlo. Pero también después una mentalidad de oposición a Jesús que se va difundiendo entre la gente y que va haciendo que muchos le dejen. De manera que ese es como el proceso, digamos, esa es la dinámica que vamos viendo en ese Evangelio de Juan. Primero una multitud, una euforia de la gente que quiere incluso hacerle rey, y luego, poco a poco, una creciente oposición que terminará
pues ya sabemos, en la oposición total a Jesús y su mensaje y en la crucifixión. De manera que estamos como en ese proceso. Sin embargo, Jesús es muy consecuente, no echa marcha atrás en lo que ha dicho y mantiene sus afirmaciones. Fijémonos que el Evangelio de San Juan, en primer lugar, está manifestando a Jesús como el nuevo Moisés. Ya el Evangelio de Mateo también subrayaba mucho esa concepción primera de Jesús. Jesús es el que multiplica el pan en el desierto como Moisés dio a comer a aquellas multitudes durante todos los años de la travesía por el desierto cuando salieron de Egipto. Jesús es el que está 40 días en ayuno antes de comenzar su misión en el desierto, 40 días, igual que estuvo también Moisés, 40 días de ayuno antes de manifestarse de nuevo al pueblo con las tablas de la ley. Jesús es el que enseña también a la multitud allá en las orillas del mar de Galilea, así como Moisés dio la ley al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, saliendo de Egipto. No olvidemos que Moisés era una de las figuras centrales en la religión judía, y los primeros cristianos van manifestando entonces a Jesús como nuevo Moisés, el que da el verdadero pan del cielo, el que dirige a la multitud, el que crea el nuevo pueblo de Dios. Fíjense que un detalle en la multiplicación de los panes nos dice que sobraron 12 canastas de pan después de haber dado a la multitud y la multitud se hubiese saciado. 12 canastas, como 12 eran las tribus antiguas de Israel. 12 es también el número de los apóstoles de Jesús, lo cual va orientándonos. Jesús es el que crea el nuevo pueblo de Dios, con unas fronteras mucho más amplias que las del antiguo pueblo de Israel, con una nueva ley. Es en el desierto en donde Jesús manifiesta las bienaventuranzas, este sermón del monte, en contraposición también, o más bien digamos en plenitud, de lo que había sido la promulgación de la ley en el Antiguo Testamento por parte de Moisés. Primer punto, entonces, Jesús es manifestado en los Santos Evangelios como el nuevo Moisés. Y la gente, hasta allí, pues iba comprendiendo bastante bien y sus expectativas de lo que Jesús iba a hacer iban creciendo. Tenían cada vez más esperanzas en que alguien de veras les liberara del yugo de la esclavitud de Roma, así como Moisés les había liberado del yugo de la esclavitud en Egipto hacía más o menos unos 2000 años antes. De manera que las expectativas sobre Jesús como figura política iban creciendo. Sin embargo, Jesús se escabulle, se escapa de que quieran proclamarlo rey, aunque la gente dice, este sí es el profeta que debía venir. Hay, por lo tanto, un primer paso. Están dispuestos a aceptarle como nuevo Moisés, como nuevo líder político social del pueblo. Sin embargo, Jesús va un poco más allá y dice allí una afirmación central que cambia la perspectiva y cambian también las actitudes de la gente. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. San Juan, en las afirmaciones de fe sobre Jesús, varias veces nos manifiesta quién es Jesús, precedido por esa afirmación, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el que había de venir. En fin, esas afirmaciones que a la gente también le suenan como muy solemnes. Ese yo soy le suena al Yahvé del Antiguo Testamento, Dios mismo. Y ahí Jesús da un paso más, el que ha bajado del cielo, el que se asemeja a Dios, el que es Dios. Allí sí
ya la cosa se pone más difícil para todos los oyentes de Jesús. Estaba bien aceptarle como nuevo Moisés, estaba bien aceptarle como el profeta, pero esto de que sea el pan bajado del cielo, eso quiere decir el pan que viene de Dios mismo, y en el fondo Dios mismo, eso ya es más difícil. Eso ya no va dentro de la lógica de todo aquel mundo judío tan acostumbrado, de una manera también muy sana, a ver a Dios como algo completamente lejano. Fíjense que todo el Antiguo Testamento se había dado en el contexto de un monoteísmo muy estricto, en contra de la idolatría, en contra de hacer Dios cualquier cosa de este mundo. No se podía divinizar cualquier cosa de este mundo, ni un hombre, ni unos animales, ni la naturaleza, nada. Esa era la mentalidad del Antiguo Testamento, absolutamente monoteísta, con un Dios absolutamente trascendente. Con razón, Jesús les dice a sus adversarios, no critiquen o no murmuren. Fíjense que esa palabra criticar, murmurar, es la misma que se usa en el libro del Éxodo para expresar lo que los judíos, los israelitas de aquel tiempo, hicieron contra Moisés. Empezaron a murmurar, empezaron a criticar. Y también a la gente allá en Cafarnaúm comienza a criticar a Jesús, comienza a decir esto no es lógico, comienzan a compararle con la enseñanza oficial y a decir eso no está correcto. Y Jesús dice, no critiquen, no murmuren. Estamos invitados a no dejarnos llevar únicamente por el criterio de nuestra mente, de aquello que es lógico o no es lógico. Estamos invitados a ir más allá, a contemplar esta verdad tan profunda, con los ojos del corazón, podemos decir, no solo con los ojos de la mente. Ver con el corazón que Dios está en lo más cercano de nosotros. Cuando comemos el pan en la Eucaristía, en la misa, nos alimentamos de Dios mismo. Dios está como pan para ser comido y nos invita también a que nosotros seamos pan, buen pan para los demás. Fíjense que no es solamente un asunto de entender y de comprender con la cabeza, es un asunto de identificarse con Jesús, de hacerse como Jesús, que se hizo pan, que se dio para alimentar a los demás, que cada uno, que cada una sea también pan para los demás. Al participar en la Eucaristía estamos invitados principalmente a identificarnos con Jesús. Identificarse quiere decir, pues, hacer lo mismo que Él hizo, actuar como Él, amar como Él, servir como Él, hacerse pan, dejarse comer por los demás, como el buen pan, para alimentar a los otros. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Su palabra y la Eucaristía son ese pan, ese alimento. La sabiduría en el Antiguo Testamento es muchas veces comparada a los alimentos. Lo encontramos en el libro del Siracid, en el libro de la sabiduría. La sabiduría es comparada con un buen vino, con un buen pan, con un buen banquete. Por eso, los primeros padres de la Iglesia hablaban de la palabra de Dios como pan. El Concilio Vaticano II nos dice que en la misa se nos sirve el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Y está el ambón, que es como la mesa de la palabra, y está el altar, que es la mesa del pan eucarístico. Cristo quiere ser alimento para nosotros. Y fíjense ustedes que el alimento es lo que se convierte en nuestro cuerpo. Son las vitaminas, son las proteínas, cuando es buen alimento. Y qué mejor alimento que Jesús, que se hace parte de nosotros, que nos transforma en Él. Hoy en la primera lectura encontramos al profeta Elías desanimado,
cansado porque le ha tocado luchar contra todos los profetas falsos de Baal. Y se le aparece un ángel que le ofrece comida y le dice, levántate y come. Y se vuelve a dormir. Y le llama por segunda vez, levántate y come, porque te espera un largo camino. Y aquel Elías comió y siguió el camino. Para nosotros también la vida a veces puede hacerse un poco difícil, los problemas, las inquietudes, las frustraciones y las dificultades. Sin embargo, cada domingo se nos dice, como le dijo aquel ángel a Elías, levántate y come, que te queda un largo camino para caminar. Así como aquella multitud fue alimentada por Jesús en el desierto, con el pan y con su palabra, nosotros también en la Eucaristía de cada domingo estamos invitados a alimentarnos de Cristo, de su palabra y de su Eucaristía, porque siempre nos queda un largo camino por delante, siempre nos queda mucho que hacer y siempre hay que alimentarse y siempre hay que estar animado porque el alimento se toma cada semana, cada día, cada cierto tiempo. Hermoso pues texto del Evangelio de Juan que nos lleva a lo que Jesús realmente quiere, a que le comprendamos a Él como pan de vida y a que alimente nuestra vida, nuestro camino de cada día. Nosotros, como aquellos interlocutores de Jesús, también estamos invitados a adherirnos a su mensaje o a oponernos a Él. Cuando uno de veras va comprendiendo quién es Jesús, se topa con que tiene que decidir por Él o contra Él. Tiene que decidir seguirle o abandonarle. Y es precisamente lo que nos seguirá narrando todo este capítulo 6 de San Juan. Las primeras reacciones ante Jesús, ante el que se va reconociendo como el Hijo de Dios. Reacciones que no fueron solamente de aquellos primeritos años, de las primeras personas que escucharon a Jesús. Reacciones que siguieron a lo largo de las décadas y de los siglos. El Evangelio de Juan fue escrito ya casi al final del siglo I, después del año 90. Y ya en esa época habían divisiones, unos que aceptaban que Jesús era el Hijo de Dios y otros que lo veían únicamente como un profeta, grande en obras y palabras, pero nada más. Nuestros hermanos mayores en la fe, los judíos, pues en general ahora se han quedado aún con esta figura profética de Jesús, pero no han dado el otro paso que dio el cristianismo de aceptarle como el Hijo de Dios. Gracias por su amable atención. Hasta la próxima vez. Vibran los cantos explosivos de alegría. Voy a reunirme con mi pueblo en catedral. Miles de voces nos unimos este día para cantar en nuestra fiesta patronal. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al patrón de nuestra tierra, El Salvador. No hay redención de otro Señor, solo un patrón, nuestro divino Salvador. Por ser el justo y defensor del oprimido, porque nos amas y nos quieres de verdad. Venimos hoy todo tu pueblo decidido a proclamar nuestro valor y dignidad. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al patrón de nuestra tierra, El Salvador. No hay redención de otro Señor, solo un patrón, nuestro divino Salvador.
Señor, podrás ser tú glorificado, tal como antes allá en el monte Tabor. Cuando tú veas a este pueblo transformado y haya vida y libertad en el Salvador. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al patrón de nuestra tierra, el Salvador. No hay redención de otro Señor, solo un patrón, nuestro divino Salvador. Pero los dioses del poder y del dinero se oponen a que haya transfiguración. Por eso ahora vos, Señor, sos el primero en levantar tu brazo contra la opresión. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al patrón de nuestra tierra, el Salvador. No hay redención de otro Señor, solo un patrón, nuestro divino Salvador. La diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.